representante Omar, por supuesto los representantes Ortiz y Benedetti, y a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Comisión Constitucional, por abrir este espacio de deliberación ciudadana sobre un proyecto que en efecto representa una aspiración que muchos sectores sociales, incluyendo por supuesto los empleados y empleadas públicas, los esfuerzos de regulación al respecto que se han dado de diferentes sectores, incluyendo el antecedente jurisprudencial al respecto, y por supuesto los esfuerzos de los y las legisladoras, que sigue, digamos, concitando mucho interés por la persistencia de un problema sistemático de externalización, muchas veces en condiciones de ilegalidad, de empleo público, de acuerdo a los estándares internacionales y también locales sobre cómo apreciar este fenómeno. Mi nombre es Alejandro Parra, yo soy actualmente el director de la Corporación Trabajo Decente Colombia y quisiéramos proponer en el tiempo propuesto algunas ideas sobre el proyecto de ley presentado a consideración que nos puedan llevar o que puedan llevar a que les propongamos algunas apreciaciones quizá útiles para no solamente continuar el proceso de deliberación que ustedes animan, sino irle dando forma a través del eventual proceso, digamos, que tenga la discusión, aprobación del proyecto de ley en las diferentes instancias del propio Congreso de la República. Primero que todo, queremos hacer un comentario general, y es que nos parece que este proyecto de ley puede y debe ser visto en el contexto de un esfuerzo general, de una estrategia general de acción contra la externalización ilegal en el sector público, que quizá tiene un antecedente, un hito, que es el hito más importante, aquí ha sido citado, al menos desde la intervención que el profesor Iván Daniel Jaramillo hizo, y que consideramos es el hito central desde el cual hay que hacer una teoría para explicar el fenómeno que estamos analizando y la estrategia para combatirlo, como es la sentencia C614 del 2009, que es explícita en el propósito de considerar irregular, incluso ilegal, el uso de órdenes de prestación de servicio o formas similares de contratación para sustituir, para suplantar empleo público relacionado con funciones propias del giro cotidiano de las entidades del sector público, y toda la línea de trabajo, todo el camino que abrió esta sentencia, incluyendo al menos dos hitos adicionales que queremos señalar, que creemos hacen parte del contexto en el que este proyecto de ley se presenta. El segundo hito, además de esta sentencia y toda la línea de trabajo jurisprudencial y por supuesto de implementación de políticas relacionadas con ese marco jurisprudencial que se desató, tiene un segundo momento muy importante, y es la implementación efectiva del convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo en Colombia, a partir del año 2012 especialmente, dado que un actor central en la discusión y la deliberación pública, la presentación de propuestas, la presentación de iniciativas para eliminar este fenómeno de la tercerización ilegal en el sector público han sido las organizaciones gremiales de empleados y empleadas del sector público, que en los espacios de negociación directa, gracias a este convenio de la OIT que se ha abierto desde el 2012 y sucesivamente, desde el 2013 mejor, y sucesivamente cada 2 años, han ayudado a trazar un marco para cumplir este propósito, que se ha traducido en lenguaje, para nuestro gusto el lenguaje correcto para presentar este punto, y es la necesidad de implementar una política pública integral de trabajo decente en el sector público que incluya, pero no se limite, por supuesto, el fenómeno del combate a la tercerización laboral ilegal en el sector público, la regularización de las plantas de personal, todos los diagnósticos, estudios y, por supuesto, apropiaciones de naturaleza fiscal y actos de naturaleza administrativa, concursal y demás para lograr habilitar las plazas y proveerlas con empleados y empleadas públicas idóneos, que abrió, insisto, también un aspecto innovador en cómo implementar prácticas, buenas prácticas de empleo público, que es hacerlo con diálogo y con trabajo decente, desde la perspectiva del trabajo decente. Y por supuesto nos parece que un tercer y último hito que se plantea acá, en el que está inmediatamente escrito este proyecto de ley, es la discusión sobre el hoy y la hora del empleo público, incluyendo lo que ya se citó sobre el decreto 1800 del 2019, algunos resultados muy interesantes que se nos plantean acá desde entidades del Estado, el Departamento Administrativo de la Función Pública, entre otras, o entre otros, que nos da un marco inmediato, pudiéramos decir, de discusión sobre este tema. Esto para, por tanto, plantear primero la idea general que tenemos sobre el articulado después de haberlo estudiado juiciosamente con nuestro equipo, y es que nos parece que hay conveniencia en el proyecto, que el proyecto tiene una intención loable. Sin embargo, queremos ahorita puntualizar algunas ideas en el proyecto es susceptible de mejora,
y con el respeto de los representantes vamos a permitirnos por el canal que se nos provea unos comentarios escritos precisamente sobre estas ideas de posible abordaje para mejorar algunos artículos que están previstos en el proyecto. Pero antes de ello y del detalle de estos aspectos de los artículos y para cerrar, por supuesto, la intervención, sí quisiéramos plantear algo. Y es que, como el profesor Iván Daniel Jaramillo lo señaló con toda claridad, establecer un marco que le dé de algún modo un aspecto más potable, un aspecto más amable a la vinculación a través de prestación de servicios en el sector público puede, para emplear un término informal y con el perdón de los y las asistentes a esta audiencia, por hacer bonito, terminar haciendo feo. Pues se puede terminar estimulando aún más de lo que ya es estimulado por un marco incluso fiscal y legal que ya ha sido citado acá por quienes me han antecedido, el empleo bajo condiciones no idóneas, en este caso bajo prestación de servicios, a nombre de que es un poco más amable, de que, insisto, es un poco más potable, porque ahora tiene algunas garantías mínimas, porque ahora tiene algunos seguros adicionales que antes no tenían, que puedan terminar estimulando que se vuelvan a proliferar los contratos de prestación de servicios del sector público, cuando lo que queremos es ir en sentido contrario. Es decir, siempre hay que ver esta estrategia en dos caminos. El camino principal, que es el que trazó la C614 del 2009, y es avanzar en una política pública eficaz de trabajo decente a través de la identificación de dónde hay trabajo bajo prestación, que debería ser trabajo de carrera en las entidades públicas porque se trata de funciones propias del giro cotidiano de las entidades y de naturaleza permanente, y por supuesto como, por ejemplo, a través de un proyecto como este, se regula un marco específico para los casos especialísimos, para los casos puntuales en donde sí debe ser usado el contrato de prestación, como por ejemplo actividades o funciones que tienen una duración limitada en el tiempo. Con esto queremos entonces meternos un poco al detalle de algunas ideas del articulado que nos parece pudieran ser susceptibles de mejora, resumidas así. Primero, en relación al artículo tercero del proyecto propuesto, se propone esta excepción para que el contratista que devenga hasta 2 salarios por un tiempo inferior o igual a 2 meses continúe en el régimen subsidiado de salud. Creemos que aquí hay una situación que puede ser gravosa para este contratista o esta contratista en términos de que el régimen subsidiado de salud no cubre ciertos eventos que sí cubren las formas contractuales regulares o tradicionales, por ejemplo, en el ámbito del derecho privado, como son, por ejemplo, las incapacidades por enfermedad común, las licencias de maternidad, entre otras. Ahí puede haber una zona gris que pueda dar lugar a que haya una menor protección de derechos de estos contratistas por mantenérseles en este régimen subsidiado en salud en los términos previstos en el artículo 3, perdón. En relación al artículo 5, nos parece que es muy importante darle una mirada detenida al hecho de que, como se cita en el artículo, el no pago de la cotización se presuma como un hecho que estructura la terminación del contrato de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, en Colombia son muy usuales por diferentes motivos las prácticas de evasión e ilusión de pago de seguridad social y por tanto un evento de no pago por cualquier motivo, desde una falla de un sistema informático hasta una voluntad del nominador o del empleador, dé lugar a que se entienda que termina un contrato cuando no es así, dado, insisto, que es muy poroso el sistema de pago de seguridad social a pesar de la labor que la Unidad de Gestión de Pensionales y Parafiscales hace, todavía es muy poroso ese sistema en Colombia y puede darse el fenómeno de que se den por novedades, no pagos de seguridad social que en realidad configuran un fallo o una omisión de pago de seguridad social por parte del nominador o empleador. En relación al artículo 7 sobre la estabilidad laboral, invitamos muy cordialmente a hacer una revisión contra el marco de la jurisprudencia vigente, el profesor Iván Daniel, el señor Héctor Riveros han señalado elementos en este sentido en relación a armonizarse con la figura de la estabilidad laboral reforzada en todas sus implicaciones. Por ejemplo, en relación al artículo 7, dado que la Corte Constitucional ha valorado que esta no se reconoce solo por reconocer cierto grado de pérdida de capacidad laboral, sino que hay otros supuestos para valorar cuándo sobreviene esta protección sobre un trabajador o trabajadora, así que valdría la pena, para no alargarme, hacer una revisión contra el marco jurisprudencial vigente de este artículo 7 en relación a la concepción que tiene de estabilidad laboral reforzada. Y por último, en el artículo 8 quisiéramos observar muy respetuosamente, evaluar la conveniencia de emplear la expresión comillas sin que medie la autorización previa y expresa de un inspector de trabajo, dado que la licencia de maternidad no requiere para su disfrute una autorización administrativa laboral. Tiene otro, insistimos, otro marco de reconocimiento dentro de las garantías de la estabilidad laboral reforzada, incluyendo
lo que ya se citó acá sobre la evolución o modulación que se ha tenido a través, por ejemplo, de sentencia de ese uso de los 70 y ese uso de los 75 sobre, por ejemplo, maternidad y el reconocimiento y o información al empleador de esta condición para que pueda sobrevenir esta protección sobre la trabajadora. Queremos, por tanto, culminar con estas ideas, insistimos con mucho respeto presentadas a ustedes, que les queremos hacer llegar por escrito, agradeciendo el espacio y, por supuesto, deseándole un curso tranquilo, técnica y políticamente bien fundamentado a este proyecto de ley para beneficio de los y las contratistas del Estado colombiano, siempre, siempre teniendo a la cabeza la necesidad de ir avanzando progresivamente en una línea central de trabajo, cuál es la de la eliminación progresiva del fenómeno de la contratación o mejor, de la externalización ilegal de servicios en el sector público para avanzar hacia un verdadero marco robusto, verificable, exigible, seguible de trabajo decente en el sector público. Muchas gracias, representante Omar, y muchas gracias a toda la Comisión Séptima de la Cámara. A usted, doctor Alejandro, por habernos